Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este módulo de formación. Profe, ya puede compartir pantalla. Una muy buena noche y estaré atento a lo que necesiten. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, buenas noches para todos, muchachos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro segundo modelo. Perdón, yo busco acá la presentación. Ya les aparece en pantalla la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Muy bien. Entonces, como para conectarnos nuevamente con lo que estábamos trabajando el día de ayer, ayer estábamos hablando del modelo estructurado pendular de Arosiev. Y encontrábamos, o bueno, tratábamos de encontrar varias similitudes con lo que ustedes hacen en sus contextos prácticos deportivos. Y con estos dos que vamos a ver hoy, vamos a encontrar mucha relación, sobre todo no con Arosiev, sino entre Baroviet y Teschini, que son los otros dos que vamos a ver, el de altas cargas y el estructurado de altas cargas. Son dos muy similares. Su diferencia radica en los descansos, y lo vamos a ver ahorita, porque Techin propone que los descansos en altas cargas debieran darse bajo algo que él denomina periodos profilácticos, como de prevención, o preventivos, es la palabra. Entonces, cuando hablábamos ayer del modelo pendular, encontrábamos que el autor Arosiev planteaba que el movimiento de péndulo o los péndulos especifican entrenamiento desde lo general y desde lo específico. Eso como tratar de articularnos a lo que estábamos trabajando el día de ayer para conectarnos con este segundo modelo, que es el modelo de altas cargas. Es muy corto, es muy preciso, es muy conciso en lo que pretende Baroviet cuando lo propuso. Este ruso centró su importancia en la construcción de este modelo con base en la halterofilia. Él era el entrenador en ese momento de Bielorrusia, de levantamiento de pesas, y también permitió mejorar, no, adaptarlo o posicionarlo en el lanzamiento con bala. También deportes individuales. Entonces, si ustedes ven todos estos deportes que están perdón, estos modelos que estamos viendo, que parten de lo tradicional, están muy centrados en el alto rendimiento y es muy exclusivo o muy específico de disciplinas individuales. Entonces vamos a ver algunos aspectos divergentes, es decir, que difieren con el primer modelo que ustedes vieron con John Frey-Laverde de Mathieu, donde aquí se plasma varias cosas. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esta primera diapositiva es que para Baroviet o para el modelo de altas cargas, lo más importante es la continuidad y la sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el año, durante toda la duración de la planificación o la de periodización o como lo tengan pues estructurado el entrenador, nunca va a haber disminución de la carga. Por el contrario, siempre se va a ir aumentando constantemente hasta que se llegue al periodo precompetitivo. Porque en el periodo precompetitivo se hace un espacio, un lapso de reducción de carga, pero que no baje el 80%, porque siempre se debe mantener la continuidad, la progresión de la carga y sobre todo estar muy cercano a la competencia. Esa es una de las características o la característica diferente con Mathieu, porque Mathieu no lo planteaba así. Para Mathieu era supremamente importante los fragmentos de descanso o los periodos regenerativos. Pero Baroviet también encontró que era supremamente importante esas fases, perdón, no superar las fases de sobrecarga para no incurrir en lesiones deportivas. Entonces, por eso él propone que para mantener la forma deportiva no puede tener una duración máxima de 10 días consecutivos donde se le esté haciendo el estímulo constante al deportista como tal. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, no contraponer la magnitud con la intensidad, es decir, que no estar en conflicto uno con lo otro, sino que puedan ir ambas fluidamente en la progresión de la carga.
Específicamente hablando, porque cuando se hace énfasis en una, no significa que se tenga que reducir en la otra, sino que pueda estar siempre relacionado. La base del rendimiento deportivo es la preparación específica y no tanto una preparación general tan amplia. Esto lo vamos a desarrollar un poquitico más adelante. Para Barovet no es importante, o no era importante en ese momento, o en el modelo no es importante una preparación general. ¿Qué significa eso? Que el deportista tiene que llevar con su formación de base completamente estructurada. Porque el modelo, como maneja intensidades tan altas, siempre está por encima del 80%, requiere que toda la preparación general ya se haya desarrollado en el deportista. Entonces aquí podemos empezar a ver, esto es algo que hoy estaba leyendo un poquitico de este modelo en el comparativo con los contemporáneos que ustedes van a ver con John Freddy y con Juan José, que de pronto el modelo de altas cargas lo puede utilizar uno fusionado con otros modelos, por ejemplo el integrador que hablábamos ayer para la fase de formación deportiva, un ATR, específicamente hablando en las fases precompetitivas, o sea que yo puedo llegar ahí, instaurar otro modelo para generar estímulos diferentes en mis deportistas. Esto partiendo de aquellos entrenadores que les gusta que la forma deportiva de sus deportistas, valga la redundancia, esté casi a tope al momento de llegar a la competencia. Entonces, por eso, para este modelo, perdón, y específicamente para su autor, no se deben de tener en cuenta las preparaciones generales. Solo se va a lo específico, al detalle, a la tecnificación del gesto técnico deportivo, de la táctica deportiva o de la capacidad condicional más importante a trabajar en ese momento. Como ustedes ven, este es un deporte, perdón, este es un modelo que se caracterizó por aplicarse en la halterofilia y en el lanzamiento con bala. Yo traté de revisar, cuando digo traté, de verdad que lo hice, dónde más se ha podido aplicar estos modelos y no he visto aplicabilidad. Si de pronto alguien de ustedes lo ha utilizado o conoce, me gustaría que nos contara si ha tenido alguna experiencia con este modelo, porque dentro de la revisión teórica que yo hice, siempre se ha utilizado, inclusive se mantiene como uno de los más vigentes en esas dos ramas, sobre todo en la halterofilia. Vamos a empezar a ver unas características específicas de este modelo. Entonces, lo primero, utilizaban la preparación de halterofilia, como se los decía ahorita, y lanzadores de bala. La aplicación de cargas se rige por el principio de adaptación biológica a los sistemas funcionales del deportista. Esa era una característica que no se tenía mucho en cuenta en Mathieu. Y Baroviet lo que dijo ahí es, vea, dependiendo de la valoración que yo haga en mi deportista, entonces recuerden que uno siempre, como sugerencia, esto yo siempre digo así siempre, pero el real es una sugerencia que debiéramos hacer siempre, valorar a nuestros deportistas cuando llegan, valorar de todo tipo, valoración física, valoración cognitiva, valoración motriz, bueno, todas las valoraciones, pero en el principio de adaptación biológica de los sistemas funcionales, específicamente se habla de todo el proceso de adaptabilidad neuromuscular o osteomuscular que se debe dar para poder generar esas cargas tan elevadas. Pues si bien es cierto, tenemos que generar una adaptación en nuestros sistemas, sistema cardiopulmonar, sistema endocrino, bueno, todo lo que son sistemas, pero también debemos generar una adaptación neuromuscular o del sistema osteoarticular. Y ese es uno de los principios claves de este modelo que propone Barovier. Identificar las necesidades morfofuncionales de la disciplina y trabajar en ellas en la fase general. Entonces yo les decía ahorita que aquí no hay fase general. Entonces por eso vuelvo y aquí Barovier es muy insistente en que el que va a llegar a trabajar conmigo, si yo trabajo este modelo, ya tiene que estar desarrollado. No puede llegar a hacer un proceso de adaptabilidad o de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta, ustedes saben que más o menos lo que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte para un proceso real de adaptabilidad fisiológica ante el ejercicio, mínimo deben ser de 4 a 6 semanas. Entonces imagínense en un deportista que apenas va a llegar y se encuentra con un entrenador que aplica este modelo, no va a poder trabajar con él. Entonces se debe trabajar toda esa parte general previo a. Y cuando hablamos de ese proceso de adaptabilidad, pues obviamente, o de acondicionamiento físico, aquí no se tiene en cuenta, por lo que les acabo de mencionar. Se basa en la utilización prioritaria de cargas específicas de entrenamiento, es decir, cuando se habla de la especificidad del entrenamiento,
busca identificar cuáles son esas cargas competitivas, precompetitivas, y que le van a generar al deportista poder obtener marcas. Entonces, todos sabemos que en el deporte, deportes olímpicos como la halterofilia, el atletismo, todas las ramas del atletismo, ¿qué otro? Que están medidos por marcas, por tiempos, el ciclismo, la natación, etcétera. Esos deportes que están medidos por marcas les sirven como referencia al entrenador para empezar a cuantificar las cargas en la fase precompetitiva para poder llegar a la competitiva. Un ejemplo. Entonces resulta que vamos a entrenar a Benzair, no sé si estará conectado, en halterofilia, y en envión se está levantando en récord, voy a poner un ejemplo, voy a decir cualquier cosa, me disculpan si me desfaso con el peso, de 150 kilos. Ese es el récord. Y con Abenzair venimos trabajando en fase introductoria, en fase precompetitiva, 140. Pero hemos logrado en el periodo de entrenamiento que llegue a los 152, 153, lo que indica que esa marca sí o sí debe levantarla en la competencia. Eso es uno de los principios fundamentales de este modelo, estar cercano a las cargas específicas de competencia. Que no se den por otras características y circunstancias que están más aferradas o adheridas al componente emocional y psicológico, dado que el deportista, de alguna manera, pues le pueden suceder muchas cosas, y lo mencionaba yo ayer, que la parte emocional es supremamente importante. De nada nos sirve periodizar, dosificar las cargas o las características cuantitativas, que ese tema de cuanti y quali lo vamos a ver en el siguiente modelo, porque él hace un abordaje de esos dos conceptos muy interesantes para lo que es la prescripción del ejercicio. Entonces, de nada nos sirve yo tener el control de características cuantitativas, contables, si las cualitativas, la emocionalidad, la disposición, la preparación, el estado mental, los nervios, bueno, todo lo que se desprenda de la parte cognitiva emocional, no lo podemos controlar, ¿cierto? Además, no se va a poder controlar, por más de que usted haga trabajos específicos para la ansiedad y todo lo que se puede desprender previo a una competencia, jamás podemos saber lo que siente un deportista, solo lo sabrá el deportista, ¿cierto? Por eso, la psicología deportiva es tan importante en nuestros procesos de formación deportiva. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquitico de eso, porque siempre hemos creído, o se nos ha hecho creer, mejor, que quien consulta al psicólogo es porque tiene dificultades mentales o cualquier otra dificultad. Y ya, bueno, eso ha cambiado un poquitico, pero todos sabemos que el acompañamiento psicológico no necesariamente tiene que ver con alguna dificultad. Es más, acostumbrémonos a visitar el psicólogo y dar cosas específicas de nuestras condiciones y características emocionales. Si eso lo pide para la vida cotidiana, que es lo que hoy se conoce bajo el nombre de inteligencia emocional, que ojalá más adelante podamos hablar de eso, pero si es importante en unas condiciones normales como las de nosotros, imagínense lo importante que puede llegar a ser toda la preparación mental y psicológica del deportista, que suele ser un poco difícil de comprender porque no es una variable cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, yo no puedo observar, no puedo medir, no puedo calcular, no puedo tocar, no puedo palpar el estado emocional del deportista. Pero es supremamente determinante en la consecución de objetivos de la competencia como tal. Cierro ahí el paréntesis como para invitarlos a ustedes a que de alguna manera miren cómo sus deportistas o sus escuelas de formación deportiva pueden tener vinculado a un profesional de psicología. Ahora, yo entiendo, y las circunstancias económicas, más aún con esto de la pandemia, es difícil contar con psicólogos, además porque psicólogos deportivos no hay muchos, son pocos más bien, y sobre todo acá en la región, acá en Pereira, si hay 5 son muchos.
Eso nos invita a que nosotros debemos de alguna manera empezar a capacitarnos en todo ese cuento de la psicología deportiva, de la pedagogía deportiva, de la humanización de los procesos formativos y deportivos, para entender al deportista desde la esencia, desde su ser, desde su condición de ser humano. Bien. Otra característica, al inicio se desarrollan cargas de mucha magnitud e intensidades altas, y al acercarse a la competencia, la magnitud se estabiliza en un nivel medio y se utilizan intensidades máximas y sus máximas. Lo que les acababa de explicar, que a medida que vamos llegando a la fase competitiva, previo, el periodo precompetitivo, se utilizan intensidades máximas y sus máximas. Por eso, otra de las características de este modelo de cargas altas de Baroviet es que los periodos entre competencias no pueden ser muy largos. Es decir, que si yo arranco en enero, pues una competencia puede estar más o menos entre junio, julio, inclusive mayo, porque estoy manteniendo las cargas muy altas durante todos los meses previos a la competencia, o los mesociclos, o las sesiones, si lo queremos, o las fases, si lo queremos ver así. Por eso, una de las recomendaciones, aunque también es utilizado en una programación plurianual o anual, precisamente para mantener esas adaptabilidades fisiológicas o biológicas en el deportista, para mantener la forma deportiva. Y otra característica que se las mencionaba ahorita, se evita el entrenamiento multifacético. ¿Qué es el entrenamiento multifacético? Entonces, lo que conocemos como el multilateral. Para Barovier, es como la abstracción que yo hago de lo que leía y cuando preparaba este tema con ustedes y cuando le he orientado, para él es importante trabajar la propiocepción. Sí, puede que sea importante, pero él no le va a dedicar tiempo a la propiocepción. Para él es importante trabajar tejido conectivo nervioso. Sí, es importante, pero él no lo va a hacer. Ahí eso se conoce como el entrenamiento multilateral. Lo que se puede derivar adicional o agregar a la preparación física, técnica y táctica del deportista, pero que no va a ser determinante en la consecución de los objetivos. Eso es la preparación multilateral o multifacética. Es decir, que tenemos que trabajar ejercicios preventivos para músculos estabilizadores de columna porque vamos a levantar halterofilia y estamos presentando debilidad muscular en la zona core, un ejemplo. Para Baroviet o para el modelo no es importante eso, porque usted ya tiene que estar desarrollado. Entonces, esas características van saliendo y no son importantes. Lo que conlleva a que este modelo es muy aplicado en alto rendimiento. Sigamos. Se considera necesaria la aplicación frecuente de cambios en las cargas de trabajo en el objetivo de promover continuas adaptaciones del organismo. Esos cambios siempre están dados entre porcentajes similares o iguales. Es decir, que si en mi primera sesión trabajo al 80%, la segunda trabajo al 82%, la tercera al 83%, al 84% y así. Y luego me puedo volver al 80%, pero nunca por debajo del 80%. Porque busca dos cosas. Modificar los estímulos, ¿cierto? Para generar una adaptación, pero también ir aumentando esos estímulos de acuerdo a la progresión y adaptación biológica que vaya teniendo el deportista. O sea que ahí la observación es supremamente importante. Bueno, la observación y la medición frente a la adaptación que se va teniendo. Por eso, ustedes vieron, creo que fuerza o entrenamiento de la fuerza, no sé si fue con Juan José o con John Freddy Laverde. Aquí estimar la RM en grupos musculares específicos es supremamente importante. Eso es otra característica adicional que se debe tener en cuenta en este modelo. Conocer las RMs específicas de los grupos musculares agonistas de la disciplina deportiva. Otra, organiza el año en estructuras intermedias de corta duración, lo que yo les decía ahorita. Una sugerencia es que sean corta duración para poder mantener la forma deportiva de nuestros deportistas y no estar como lo propone el pendular, sacando y metiendo al deportista de su forma deportiva. No, lo que busca es mantenerla siempre. Entonces, para eso es fundamental tener estructuras intermedias o de corta duración o periodos cortos. Esta es la representación gráfica. Perdón, yo cambio esto para poder
Entonces vamos a ver la intensidad que está en puntos rojos y el volumen en línea consecutiva azul. Entonces vamos a tener fase introductoria, fase competitiva, fase preparatoria y fase de alivio, ¿sí? Esto es como los nombres que da Oddio Bariovet para la planificación o estructuración de su modelo. ¿En tiempo cuánto es? Como lo decíamos ayer y recordando la pregunta de Carlos, que me hacía que cuánto tiempo debe estar, eso depende de la competencia. Entonces pensemos que esto es 6 meses, ¿cierto? ¿En dónde está la fase competitiva? Miren dónde está la fase competitiva. Ah, bueno, hay varias, ¿cierto? Entonces está una fase introductoria, fase competitiva, porque otra característica que se encuentra acá es que le permite al deportista estar midiéndose en competencias específicas o específicas, no, competencias similares a la gran competencia o la competencia principal. Pero miren cómo el estímulo varía, pero se mantiene casi siempre en niveles submáximos. ¿Dónde se da la reducción de estímulos? Cuando terminan las fases competitivas. O sea, que ahí se vuelve como a retomar al 80% o al 70% de la intensidad para volver a tomar el pico. Es algo similar, más no igual, al principio de supercompensación o principio de entrenamiento deportivo de supercompensación, que llevo estímulos muy altos, dejo la recuperación y luego pongo el estímulo para que se dé la compensación. Es algo parecido, pero ojo, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque el estímulo acá se mantiene siempre en aumento. En el principio de supercompensación no necesariamente tienen que ser en aumento, sino que puede ser ondulatorios o puede ser uniformes. Que esa es otra característica que encontramos aquí, la uniformidad de los estímulos o el aumento de las cargas a través del principio de uniformidad es que siempre sean diferentes, pero en aumento, no en descenso. Bien. Y acá vemos cómo se da en la fase de alivio o recuperación. Es un periodo largo, pero siempre trabajando las características específicas de la disciplina deportiva. Por ejemplo, la fuerza, la resistencia, estamos hablando de la halterofilia, pues sería seguir trabajando la fuerza y de pronto dejar que recupere, no, de pronto no, dejar que recupere otras condiciones y características del deportista para volver a subir los estímulos. Es algo, perdón un segundito, yo cierro, discúlpenme un momento. Ya, qué pena. Es algo que se trabaja mucho también en el fisicoculturismo. Esto podría ser un modelo que se puede aplicar al fisicoculturismo. Ojo, fisicoculturismo, no a procesos de prescripción de la actividad física en gimnasio, que es completamente diferente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este modelo es muy cortico y muy conciso. ¿Alguna pregunta de este modelo de altas cargas de Barovier? Profe, no tengo registradas. Perfecto. Porque vamos a pasar a el modelo estructurado o estructural de altas cargas de Ticini. Voy a pasar y ahorita si de pronto encontramos alguna pregunta, no hay ningún Sí, problema. ya tenemos una, profe. Ah, bueno, sí, se puede. Profesor Andrés Mauricio Escobar. Mauro, Hola Mauro, buenas noches. ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Mauro, una pregunta chiquita. No sé si de pronto me perdí. Barovier habla algo del descanso en este método, en este modelo. O sea, ¿qué nos puede decir de pronto de los descansos? ¿Cómo los manejaba? Pues teniendo en cuenta que en el anterior hablábamos de lo de la pausa activa y todo eso, entonces no sé, Sí, él lo denomina fases de alivio. Y las fases de alivio van a depender del estímulo generado en la competencia. Pues obviamente la competencia se supone que es al 100% y un poquitico más del 100%, como por exagerar, porque el deportista siempre lo da todo, pero va a depender también del siguiente periodo competitivo. Entonces, por ejemplo, miren que acá tenemos fase introductoria, fase competitiva, fase preparatoria y fase de alivio. Y mire que la fase de alivio no es tan grande, porque depende del estímulo con el que se haya trabajado. Por eso decía yo ahorita que en esta fase de alivio grande, donde se tuvo una fase competitiva alta, mire que los picos de intensidad a la que se trabajó acá es
el tope más alto, donde estoy marcando con el puntero, esa fase de alivio que es más grande o que se logra identificar acá está dado por la carga que se trabajó. Es decir, que la fase de alivio para mantener la forma deportiva según el modelo que plantea Baroviet, no puedes dejar de generar estímulos altos en el deportista. Se deben mantener estímulos, pero no pueden pasar por debajo del 70% para lograr mantener la forma deportiva. Esa es la forma de descanso. Muchas gracias, Mauro. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, Dylan deja una consulta en el chat. Dice que si puede servir para CrossFit. CrossFit. No. Yo diría que no. Porque es que yo voy a decir algo y de pronto ustedes se van a enojar conmigo y hasta de pronto Dylan se va a enojar conmigo, pero yo siempre lo digo en estos espacios y escenarios. El CrossFit siendo una modalidad alternativa, contemporánea a la prescripción del ejercicio físico, tiene objetivos muy marcados en la reducción de tejidos adiposos, en el mejoramiento de la resistencia muscular, de la resistencia aeróbica, es decir, es muy bueno para objetivos muy específicos, pero tiende, y no lo digo yo, ya lo han comprobado estudios, si quieren yo les puedo compartir los estudios, donde el CrossFit tiene una alta incidencia en lesiones deportivas, sobre todo en rodilla, tobillo y cadera y hombro. Está comprobado que, no recuerdo, me disculpa, de pronto si Dylan está ahí, puede abrir el micrófono para que me diga cómo se llama el ejercicio donde yo me cuelgo, me levanto y subo de un palo. ¿Cómo se llama ese ejercicio, Dylan? Si de pronto lo conoce. No, profe, no hay problema. Lo que pasa es que, o sea, yo he visto varias competencias de ellos y son como así 8 o 10 días seguidos. Entonces, pues, con las características de este tipo de planificación que decía que de 8 a 10 días de alta intensidad, pues yo dije, de pronto puede servir para eso. Ya. Le termino de decir para profe, la pregunta del movimiento que creo que es el butterfly, que se mueve en la barra, algo así, creo que es algo así. La verdad lo desconozco. Ese movimiento en específico genera una reducción del espacio subacromial, lo cual genera un pinzamiento directo sobre el supraespinoso. O sea que si no está bien fortalecido, pues me va a generar un hombro doloroso. Eso está ya comprobado y estudiado. Pero lo que voy, para responder específicamente si me sirve el CrossFit, yo diría que no, por las cargas tan elevadas y además por los movimientos tan repetitivos que tiene el CrossFit. Entonces, yo me atrevería a decir que se puede utilizar, pero con cierta precaución, a no ser de que el deportista ya esté completamente formado y lo que usted decía, ahí aplica perfecto, que venga de un modelo, por ejemplo, pendular, y para la competencia vamos a utilizar un modelo de altas cargas. Podría hacerse siempre y cuando se tenga mucho cuidado con incurrir en lesiones deportivas. Sería como la observación mía. Listo, profe, vale. Muchas gracias. Listo, Dylan. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, señor. No hay por el momento. Entonces, continuamos con el modelo estructural o de altas cargas de Shini. Aquí vamos a encontrar mucha similitud con el anterior. Yo les decía al principio cuando empezamos, hay dos diferencias. Lo primero que son los intervalos profilácticos y lo segundo que son la estimación de las capacidades cualitativas y cuantitativas que Baroviet no las tiene en cuenta. Baroviet lo que hace es todo por igual. Este señor sí tiene otra diferencia y ya la vamos a anotar. Bueno, primero, busca el mantenimiento de un alto nivel de rendimiento durante todo el ciclo anual de competencias, utilizando cargas de entrenamiento en las que la magnitud y la intensidad son altos durante todo el año. ¿Hay diferencia con la anterior? En absoluto. Se mantiene siempre en las cargas más elevadas. Siempre el mayor estímulo posible en el deportista durante toda la competencia o durante todo el año si es necesario o si lo requiere como tal el deportista. O sea que hasta ahí no encontramos diferencia alguna con
con el de Barovier. Siguiente. Notable ondulación de la carga por cambios frecuentes en los aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces aquí ya empezamos a ver cuáles son los cualitativos. Entonces los cualitativos hacen referencia a la intensidad, la densidad y el descanso. Esos son los aspectos cualitativos. Y los cuantitativos hacen referencia a la duración, el volumen y la frecuencia. O sea que él lo que hace es diferenciar, separar para la periodización, la prescripción y dosificar en esas dos características, en lo cuanti y en lo quali. Uso continuo de una elevada intensidad de la carga mayor al 80%. Aquí encontramos una similitud o algo que se mantiene también con el anterior modelo, siempre cargas por encima del 80%, inclusive este es un poco más elevado, porque el anterior hablaba del 70% más o menos, este habla siempre del 80%. Utilización prelevante del trabajo específico de competición, sigue siendo igual al anterior, o sea, aquí vamos a lo específico, a lo que necesitamos para el desarrollo de la competencia. Vamos a ver en esta imagen, me disculpan, se ve un poquitico pixelada, pero no la encontré de mejor manera. Entonces están los periodos precompetitivos, periodo competitivo, periodo precompetitivo 2. Esto que ustedes ven acá en línea gruesa es lo que se conoce como el intervalo profiláctico o el descanso. Para Techini no existe descanso, ni trabajo regenerativo, ni vuelta a la calma, ni recuperación. Él lo conoce como intervalos profilácticos o preventivos, que dentro del concepto de preventivo no es para prevenir lesiones ni demás, es para prevenir que no se pierda la forma deportiva, sino que se pueda mantener, ¿cierto? Entonces, viene lo mismo. La intensidad y el volumen, miren que siempre está sobre el 100, entre el 80 y el 100%. O sea, mantener deportistas y los que en algún momento fuimos deportistas y en los que en algún momento trabajaron en alto rendimiento, saben que mantener esas cargas tan elevadas durante mucho tiempo es el paso más cercano a incurrir en una sobrecarga o un sobreentrenamiento. Que eso pues va a conllevar a una lesión deportiva, bueno, todo lo que se deriva del sobreentrenamiento. Pero, siendo consciente de eso, Techini, él planteaba esos intervalos psicoprofilácticos. Perdón, psicoprofilácticos, no, profilácticos. Y lo profiláctico hace referencia a trabajar musculatura, en términos de la anatomía, agonista del gesto técnico deportivo, pero manteniendo las intensidades más no el volumen. Es decir, que puedo bajar el volumen, pero mantener la intensidad. O puedo mantener el volumen y bajar la intensidad, jugando con eso, para que se pueda dar. ¿Qué entra dentro del intervalo profiláctico? Todo lo que considere el entrenador que pueda sacar de la forma deportiva al deportista. Como lo que mencionábamos, la parte emocional, toda la parte de musculatura sinergista, sobre todo porque también se veía mucho en este modelo se aplicaba en halterofilia también, en lanzamiento de bala, y se me escapa el otro donde se aplicaba mucho este deporte. Pero lo que quería decir es que si se tiene en cuenta las intensidades y los movimientos del gesto técnico deportivo, lo que propone Techini es trabajar musculaturas sinergistas para posibilitar un mejor desempeño en los procesos biológicos adaptables del deportista. Esto como a los paisas que usted defina cuáles son los músculos que van a acompañar en la ejecución principal del gesto y los trabaje. Que los conocemos hoy en día como ejercicios preventivos, en superficies inestables, la facilitación neuromuscular propioceptiva, la propiocepción, todo lo que tenga que ver con todas esas capacidades que me mejoren y me potencialicen las características principales o específicas de la disciplina deportiva. Techini le da una posibilidad un poquito más abierta, más no mucho, es decir, él medio abre la puerta, no la abre completa, al entrenamiento general, pero él también es muy radical en decir que aquí se debe trabajar, es lo más importante para mantener el alto rendimiento durante todo el periodo de competencia o de ciclo.
si se quiere ver de esa manera. Otras características: determinación de un sistema controlado de competencias como medio de intensidad específica para desarrollar y mantener la forma deportiva. Es decir, que lo que busca es identificar la forma por la cual yo pueda mantener intensidades necesarias y específicas de mi disciplina deportiva durante todo el periodo. Eso tiene que ver con tener en cuenta la adaptabilidad que va teniendo mi deportista, tener en cuenta la percepción del esfuerzo en él. Entonces existen muchas maneras de medir la percepción del esfuerzo. El sábado le escuchaba yo a Jorge Acevedo una escala de percepción que se me escapa el nombre. Yo la escribí, pero no la tengo acá, que ellos utilizaban. Hay escalas muy conocidas, la más conocida es la escala de percepción del esfuerzo de Bohr, que me imagino que todos la conocen, para poder garantizar ese proceso de adaptabilidad que se le puede ir dando al deportista, ¿cierto? Ahora, preguntas que surgen con base en estos modelos, y es cómo es que se está midiendo la adaptabilidad, o cómo se va midiendo el proceso de consecución de objetivos. Entonces, Techini habla de unas valoraciones intermedias, pero que están más enfocadas no en que yo lo voy a valorar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, no le voy a valorar las capacidades condicionales. La valoración está dada en las marcas a las cuales se quiere llegar con el deportista, es decir, las marcas de competencia. O sea, tener siempre referente las marcas de competencia para poder establecer a dónde quiero llegar con él y cómo voy con él, con el deportista. Siguiente, utilización de intervalos profilácticos de recuperación, lo que les mencionaba ahorita, con motivo de uso elevado de entrenamientos de alta calidad. Es eso, profilácticos, como se les decía ahorita, pues hace referencia a lo preventivo o de recuperación según la necesidad específica del deportista. Y eso lo pone grande Techini en estimar que se le debe programar la recuperación o el espacio, el intervalo profiláctico, pero debe ser muy específico a la necesidad. O sea que si no lo necesita, no hay intervalo profiláctico. Sí hay intervalo profiláctico. Si no requiere, si se mantiene la forma deportiva, si no es necesario, se debe hacer énfasis en otras características que le permitan coayudar al desarrollo específico de la disciplina deportiva. Siguiente, tenemos la diferencia entre el volumen de carga del periodo preparatorio y el periodo competitivo es mínima. Miren la diferencia que hay. O sea que tengo como un 20% para jugar. Entonces me voy a mantener entre el 80 y el 100. O sea que en la fase preparatoria, supongamos, usted recibe los deportistas en enero, vienen en una para de diciembre. Supongamos que son 10 días, que es lo máximo que para un deportista de alto rendimiento, hizo que es mucho y ni siquiera para, porque tiene que seguir haciendo actividad para mantener su forma deportiva. Cuando usted lo recibe en enero, tiene que trabajar inmediatamente al 80% y jugar con ese 80% entre la fase preparatoria y la fase competitiva. Entonces miren ustedes, aquí volviendo a lo que me decía el compañero Dylan, creo que era, del CrossFit. Si yo puedo mantener o aplicar este tipo de modelos a ese tipo de actividades, pues les pregunto a ustedes, quienes han trabajado en deportes de conjunto o individuales, me gustaría escucharlos un poquitico, sobre todo los individuales, ¿cómo creen que sería el proceso de adaptabilidad de sus deportistas cuando usted los despide en diciembre y los recibe en enero y los recibe al 80%? Porque ni siquiera en deportes de conjunto, para una fase de pretemporada, la primera unidad de entrenamiento, la primera sesión de entrenamiento se debe trabajar al 80%. Porque usted primero tiene que mirar cómo viene. Y el cómo viene yo no lo mido al 80%, lo tengo que ir midiendo gradualmente, por lo menos hablando de la resistencia aeróbica. Entonces, ¿quién nos podría contar de deportes individuales qué creen cómo sería el proceso de adaptabilidad si utilizaran este modelo en sus deportistas? Como para escucharlos un poquitico. Cualquiera. ¿Quién tenemos por ahí de deportes individuales?
o de conjunto, no importa. Buenas noches, Hola, buenas noches, ¿quién habla? soy Luisa Fernanda Cortés, yo soy profesora, he sido profesora hace ya como 10 años de levantamiento de pesas y tengo una escuela de iniciación e formación en el municipio de La Tebaida. Qué bueno. Y pues estás preguntando que si yo recibo un deportista en enero, después de que haya parado diciembre y parte de enero, lo pongo a trabajar cargas en el 80%. Yo como entrenadora, si yo el primer día lo pongo en el 80% primero, va a haber, puedo generar una lesión en él, Sí. poniéndole la carga en el 80%, sacándolo del 100% lo que ha hecho de máximo arranque embrión. Y segundo, al otro día no me vuelve. Créame que me volverá a probar el miércoles al jueves porque la acumulación de ácido láctico, el dolor que va a tener, al otro día me dice, no, profe, me duele todo. Entonces realmente no, yo no lo aplicaría. Yo nunca hago así de que iniciar al 80%, no, ellos saben que primero deben de iniciar con una preparación general, de fortalecimiento, de trabajo de resistencia, y otra vez de iniciar a la técnica, porque a pesar de que uno le haya enseñado la técnica, siempre van a haber cositas que pronto van a presentar, no todos, pero algunos se van a presentar. Por ejemplo, cuando ellos paran, tienden a desplazar una pierna más que otra, abrirla, al hacer el arranque o la cargada, tienden a desplazar una pierna más que otra. Entonces, es irlos aproximando a esa carga que ya habían hecho, irlos adaptando otra vez a la técnica, irlos otra vez adaptando al entrenamiento, porque no es así tan fácil desde 1 al 80, ¿no? Yo tengo que esperar por lo menos 1 mes y medio, 2 meses para poder iniciar otra vez con las cargas entre el 80 y 100%. Claro. Estamos hablando de formación deportiva o competencia. También manejo competencia, también manejo la especialidad. Ya Okay. también lo manejo. Y miren ustedes, Luisa, ¿cierto? Sí, señor. Luisa, un modelo que está diseñado para la halterofilia. Sí. O sea, me gusta mucho porque pues yo no he trabajado nunca en halterofilia, ni conozco pues, es más, ni podría hacer el gesto técnico. Esto se queda en la teoría. Yo se lo enseño. Por eso... Cuando quiera se lo enseño. Gracias. Por eso es muy bueno que ustedes vean cómo todo esto teórico, yo cómo lo puedo llevar a la práctica. Y estamos escuchando a una compañera que trabaja en halterofilia y un modelo que fue creado para la halterofilia. Y ella misma está diciendo, al 80% imposible, incurro en una lesión y demás, ¿cierto? Por eso, antes de yo definir en el periodo de recuperación o profiláctico y volver a entrar al periodo preparatorio, yo voy a conocer y evaluar la forma deportiva de cómo terminó el periodo profiláctico o preventivo y cómo tiene la forma deportiva antes de iniciar el periodo precompetitivo. Es fundamental. Ustedes vieron forma deportiva con Juan José, si no estoy mal, y es fundamental, muchachos, esto casi que fuera como una regla, así como cuando se sabe que antes de iniciar práctica deportiva debe calentar, algo así similar. Mantener la evaluación de la forma deportiva es supremamente importante. Y alguna vez le preguntaba yo en otro curso que estábamos haciendo en Guática, este curso, bueno, el primer curso que dimos, lo di yo en Guática, y me decía uno, bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo cómo evalúo la forma deportiva de mis deportistas? Pues la forma deportiva va a estar estimada por los componentes físicos, técnicos, tácticos y psicológicos de su disciplina deportiva. Yo no sé si yo les compartí, no, eso no lo vieron conmigo, pero yo les puedo compartir, si ustedes quieren, una plantilla básica que yo hice para evaluar la forma deportiva de una disciplina. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cierto? Eso la representa gráficamente. Ya el detalle de cada disciplina deportiva lo tendrían que hacer ustedes. Para ustedes estar... Inclusive permite que usted sepa, de acuerdo a los periodos o las fases o los mesos, si lo quieren ver así, supongamos que al tercer meso de ese macro, usted debe tener en sus deportistas una forma deportiva del 70%, o tiene que estar al 70%. Entonces, evalúo y si están al 50%, ¿qué está pasando? Si están al 60%, ¿qué están pasando? Si están al 80% y se pasaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el aumento de la carga? Y así sucesivamente.
Por eso es fundamental, y yo siempre lo recomiendo mucho, siempre estar estimando la forma deportiva en sus disciplinas deportivas. Luisa, muchas gracias. ¿Alguien nos quisiera contar algo adicional, así como lo hizo Luisa, de qué pasaría si se utilizara este modelo? Deportes de conjunto, ¿qué creen ustedes? Profe, Valeria Cañas hace rato me levantó la mano, no sé si será para eso o para Ay, sí, consultar. profe, no, qué pena, se me olvidó bajarla. Bueno. Alguien en deportes de conjunto, ¿quién nos puede contar cómo sería todo este cuento en deportes de conjunto? Pues imagínense ustedes que venga de una para, es que eso es como de sentido común, ¿cierto? Pero el sentido común, eso que se llama sentido común, no es tan común cuando se trata de alto rendimiento. Por eso uno tiene que aprender a diferenciar muy bien qué es lo que está formando en las personas. Si es una etapa formativa, una etapa competitiva o una etapa de alto rendimiento. Pues yo lo diferencio de esas tres maneras. ¿Cuál es la etapa competitiva? Pues estamos hablando, y ayer el profe Buri lo mencionaba, Copa Ciudad Pereira. ¿Copa Ciudad Pereira es competitivo o es alto rendimiento? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿El torneo Copa Ciudad Pereira será alto rendimiento o será competición? Alto rendimiento para mí, Mauro. ¿Por qué, Mauricio? Los equipos se preparan, tienen una preparación extensa. O sea, pues ahorita me imagino que por la pandemia no se van a preparar, digamos, lo que se preparan normalmente, pero yo conozco de equipos que juegan casi todo el año y se preparan todo el año para jugar ese torneo. Entonces lo tienen como una competencia principal. Entonces, yo diría que es alto rendimiento. Además, ¿cómo se llama? Ahí juegan equipos, juegan jugadores profesionales. O sea, Bien. entonces, Bien, aquí me voy a apoyar un poquitico y me voy a adelantar como al último módulo que ustedes van a ver que tiene que ver con legislación y administración deportiva. La ley 181, la ley del deporte, categoriza o clasifica cinco o seis manifestaciones deportivas. O sea, el deporte está el deporte asociado, el deporte formativo, el deporte universitario, el deporte profesional, el deporte amateur y el deporte de alto rendimiento, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuál estoy formando? Dependiendo de sus objetivos. Entonces, Mauricio lo acaba de mencionar. Compiten jugadores profesionales. El hecho de que tengamos jugadores profesionales no me indica que el resto sean profesionales, ¿cierto? ¿Por qué les hago esta pregunta? De saber yo dónde estoy parado, si estoy en competencia o alto rendimiento. Porque una de las características del alto rendimiento es que se devenga un salario, que el deportista vive por esa característica. Y sabemos que no todos los jugadores de Copa Ciudad Pereira les pagan para jugar allá, ¿cierto? Entonces, a la pregunta es como pararnos un poquitico dentro del concepto real de lo que yo estoy haciendo, y estoy de acuerdo nuevamente con Mauricio, que tenemos como mezclas de las dos, pero en realidad no es alto rendimiento al 100%, podría ser en algunos deportistas, porque Copa Ciudad Pereira termina diciembre o la primera semana de enero, y ¿cuándo vuelven esos jugadores a continuar con su preparación? Pueden que los profesionales a veces ni terminan la Copa y ya están con sus equipos, o terminan la Copa y máximo una semana o 10 días y ya tienen que estar con sus equipos profesionales. Ahí es alto rendimiento. O sea que el concepto para uno determinar qué modelo aplicar también deberá estar basado en mis objetivos. Y por eso les digo que eso lo van a ver el próximo módulo cuando vean toda la estructura legal de todo este cuento que estamos viendo, que esto no es solo, discúlpenme cómo lo voy a decir, yo se los digo mucho a mis aprendices así, esto no es solo de saber o poner a sudar un personaje, sino que es todo lo que influye o converge en todo este cuento del entrenamiento deportivo. Siguiente característica, utilización de un control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales que determinan el valor previsto para el deportista durante la competición. Eso es ¿qué? La forma deportiva. Saber a qué nivel de forma deportiva están sus deportistas, valga la redundancia. Cuando uno ha trabajado en alto rendimiento,
casi que uno se sabe absolutamente todo el deportista. Y si se trabaja con deporte femenino, con mujeres, casi que hasta el ciclo menstrual se lo sabe uno como entrenador, porque ahí es otro valor adicional en la mujer. Y en la mujer es importante saber, usted como entrenador, los ciclos menstruales, porque las cargas, sobre todo físicas, cuando se presenta el ciclo menstrual no pueden ser tan elevadas en la mujer, porque el proceso de regeneración, por la disminución del hematocrito que se da por el periodo, el proceso de recuperación va a ser un poco más lento en comparación al del hombre. Entonces, por eso es importante. Solo esa es una característica, hay muchas más, pero solo esa característica, por la disminución del hematocrito, las cargas no pueden ser tan maximales, deben ser submáximas, inclusive no tan submáximas, al 70% más o menos, que le permitan mantener la forma deportiva. Entonces, a lo que voy con eso es que uno debe conocer absolutamente todo lo que confluye en los deportistas. Y si estamos trabajando en la parte formativa, pues la invitación es a eso, ¿cierto? Claro que sí, si uno tiene 60, 70 niños, uno que se les va a aprender todos los niños. Y es lo que casi que el compartir tanto con ellos le enseña a uno a identificar esas necesidades específicas, deportivas o sociales en nuestros deportistas. Bien, siguiente. Intención constante a lo largo de todo el proceso de preparación, de encontrar modelos de ejecución que se adapten a la propia competición mediante la utilización de aparatos especiales. Aquí, ¿qué es lo que dice él? Que de acuerdo a la tecnificación, especialización de la unidad de entrenamiento o de la competencia, yo me puedo apoyar en la tecnología para mejorar o tecnificar mucho más esas características específicas. No sé si de pronto, discúlpenme, voy a hacer un paréntesis para hacer una publicidad. No sé si de pronto ustedes están enterados, nosotros en el SENA adquirimos para este año un laboratorio de movimiento que teníamos muchas metas y sueños con el laboratorio, las vamos a hacer, pero cuando pase todo esto de pandemia, pero una de las principales era ofrecer a todo el sector del deporte valoraciones específicas en alto rendimiento por las maquinarias que nos llegó. Y ojalá algún día, más adelante, ustedes puedan conocer el laboratorio de movimiento y por lo menos las máquinas que tenemos nosotros. Les voy a mencionar tres. Tenemos el Up2Gate, creo que la Universidad Andina lo tiene también, y el laboratorio que está en la Secretaría Departamental, creo que lo adquirieron también. El Up2Gate me permite medir a mí muchísimas cosas. Fuerza, velocidad, AMA, ángulos de movimiento. Tenemos otro que se llama el Cyclus, que el Cyclus me permite a mí evaluar todo lo que tiene que ver con capacidades anaeróbicas y aeróbicas, potencia. Y el tercero que se llama el Jayco. Y el Jayco nos permite mover rangos de movilidad, fuerza, velocidad. Y la idea era con este laboratorio poder mejorar los procesos de alto rendimiento que tiene el departamento, en asociación con la Universidad Andina, con la Secretaría Departamental, que es los que tienen el alto rendimiento en el departamento. Y de hecho, surgió la posibilidad, nomás hoy estaba en una reunión, quiero contarles para que ustedes se animen también a participar de eso y no solo se queden en formar personas, no porque sea malo, no, sino porque este cuento de la prescripción, del entrenamiento deportivo, cada día va cambiando y va evolucionando y eso nos lo permite ¿qué? La investigación. Entonces se va a conformar la mesa sectorial de investigación aplicada científica en los procesos de prescripción del ejercicio a través de la actividad física y el deporte, obviamente. Invitados todos a que participen de ello. Quiero hacer otra publicidad en este momento. Nosotros estamos ofreciendo el técnico en ejecución de programas deportivos. Tenemos inscripciones todavía para los que quieran y deseen estudiar. Me pueden escribir al WhatsApp y yo les doy toda la información. ¿Por qué les mencionaba esto del laboratorio? Porque es lo que propone Teshini. Ayudarnos o ayudar de la tecnología para mejorar esas marcas, esos logros que están medidos directamente desde la competencia como tal. ¿Preguntas? No, profe, no tengo registradas.
No están... El Están muy, silencio, están muy callados hoy, profe. ¿quedó todo muy claro o quedamos más enredados que nunca? Siempre me pregunto eso, cuando nos quedamos tan callados es que o nos quedó todo claro o no entendimos nada. Me gustaría como escucharlos. Creo que todo muy claro, estos muchachos muy pilos. Pero sí sería bueno escucharlos hoy, ¿cierto? Bien, voy a como a hacerles un paralelo entre los tres modelos que vimos, ¿cierto? Como una síntesis como para que nos quede ahí y lo podamos recordar más fácilmente. El modelo pendular, su característica principal es que entre más se aumente el péndulo, pues mayor sea el principio de tecnificación, es decir, voy priorizando en lo técnico y táctico y voy disminuyendo en lo físico, cuando me estoy acercando a la característica, perdón, al espacio competitivo o la competencia como tal. Esa es como la clave principal de ese modelo. De alguna manera, ¿qué es lo que yo trabajar en lo técnico o en lo táctico? Eso lo determinará su deportista, eso lo determinará el entrenador, dependiendo de la valoración que se haga, con base, voy a hacer, todo está sobre la base de la forma deportiva. El segundo, que es el de altas cargas de Baroviet, el de altas cargas de Baroviet busca mantener progresivamente estímulos uniformes, pero siempre progresivos, de la carga durante el periodo competitivo. Y el de estructural o altas cargas es muy similar al de Baroviet, pero la diferencia está en tener en cuenta aspectos cuantitativos, cualitativos y periodos interválicos profilácticos. Esa es como la diferencia. Ojo, no significa que el de altas cargas de Baroviet no tenga en cuenta el descanso, él lo tiene y lo mirábamos ahorita como él lo llamaba periodos de... ay, se me olvidó el nombre. Discúlpeme un segundito que se me olvidó el nombre. De alivio, fase de alivio, es que se llama en el de Baroviet. Esas fases de alivio ya las explicamos en qué consistía y a qué hacía referencia cada una de ellas. ¿Cuál es la invitación con estos tres modelos? Y con los que ustedes van a ver de aquí en adelante, como se los decía ayer. Pues la intención es que ustedes puedan identificar cuál se acomoda más a sus necesidades deportivas, cuál se acomoda más a su necesidad como entrenador y cuál se acomoda más al tipo de deportistas que ustedes tienen. Y una invitación final. Aunque eso no lo debería decir porque pues es algo muy personal, pero, y se los dije ayer, no se casen con un modelo, porque no todos los deportistas van a ser adaptables al modelo. Más bien tengan características de muchos modelos y construyan sus propias maneras de trabajar. Que esa es una recomendación que de alguna manera yo creo que muchos hacen, ¿cierto? Yo creo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué modelo aplicado al entrenamiento deportivo utiliza, pues pueden que hasta se les olviden los nombres y empezamos a hablar y tiene características de uno y del otro. Yo sé que eso lo hacemos. Ya que están viendo los nombres más estructurado, más aplicado, más teórico, es empezar a coger, bueno, de esto me sirve de esto me sirve y empezar a construir sus propias maneras de trabajar. Que esa es una de las invitaciones finales de este curso, que cada uno brille por la individualidad y brille por sus formas muy específicas de trabajar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario, miedo, sugerencia. Profe, muchas gracias. Sí, tenemos una consulta de Valeria Cañas. ¿Pueden registrar asistencia, muchachos, porfa? Valeria, puedes activar el audio, por favor. Sí, profe, mi pregunta era que en este último modelo que vimos, dijo que se puede mantener el volumen y bajar la intensidad u otra cosa, pero no lo escuché bien. ¿Me puede O cambiarlo. Es decir, yo puedo jugar con el volumen arriba y bajar la intensidad, o invertirlo, subir la intensidad y manejar el volumen, pero siempre tener una como prioridad para mantener la forma deportiva. Y la otra era que dijo que los interesados que le escribieran al WhatsApp para estudiar qué cosa.
Ah, es el técnico en ejecución de programas deportivos con el SENA. Pero entonces la información se la doy por interno. Los que deseen estudiar, bienvenidos. El SENA en este momento tenemos inscripciones. Ah, Por bueno, si. perfecto. Y hay otra cosa que he escuchado, pero no sé si es mito o si es realidad, tiene que ver con el ciclo menstrual y dicen, he escuchado de algunas personas que dicen que después que la mujer, o sea, termina de menstruar, se le pueden como aumentar un poco las cargas en el entrenamiento que porque va a tener una mejor respuesta. Es No es, cierto. no es mito, es verdad. Y eso se da, es como tener en cuenta el principio de supercompensación, es algo similar. Es decir, ¿qué genera la pérdida del hematocrito? Es por el periodo. Sabemos que el hematocrito es el nivel de concentración de eritrocitos en la sangre o glóbulos rojos, que es lo que permite transportar la hemoglobina o que permite transportar el oxígeno a nivel celular para que mis músculos lo puedan captar y poder rendir deportivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando termina el ciclo menstrual? En el pico del ciclo menstrual es donde más se presenta la pérdida de hematocrito. Cuando se está bajando la médula espinal, perdón, la médula ósea en la mujer, empieza a producir mucho más hematocrito para recuperar ese proceso, eso que se perdió. Entonces, en la producción de hematocrito es donde yo puedo empezar a generar estímulos mucho más elevados en la mujer, producto que tiene cómo responder dado ese proceso fisiológico. O sea, no es un mito, es verdad. ¿Y por cuánto tiempo se pueden estar aumentando esas cargas? Eso depende del ciclo menstrual, porque existen mujeres que el ciclo menstrual les llega 10 días y es una cosa impresionante, es decir, presentan mucha pérdida de sangre, como existen mujeres que les llega 3 días y no presentan absolutamente nada de pérdida de sangre. Eso dependerá de la mujer. Pero en condiciones normales, que son 8 días de periodo, con, con una característica de pérdida de sangre normal, esas cargas se pueden dar aproximadamente de 6 a 8 días, producto de la compensación que se da por el aumento del hematocrito. Es una adaptación fisiológica del sistema cardiovascular. ¿Sí? Ah, sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo registradas, profe, pero si alguien quiere activar el audio y participar, bienvenidos. Bien, como ustedes notan, muchachos, estos modelos, pues las sesiones son más cortas porque vamos más a lo preciso del modelo. Vuelvo y reitero, la invitación es que ustedes comparen no comparen, que miren lo que están haciendo ustedes, la forma como lo están haciendo y mirar qué pueden sacar de cada uno de estos modelos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer. Si no, esto era lo que teníamos para trabajar el día de hoy. Ya la próxima sesión creo que la tienen el sábado. Están programados con John Freddy Laverde, creo, el sábado. Con Juan José, profe. Ah, perdón, con Juan José, sí. ¿Tenemos preguntas? No, señor. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier duda que tengan adicional, yo les envié la presentación antes de iniciar, la presentación de todo lo que trabajamos acá. Estaré atento a cualquier duda que tengan, en lo que les pueda ayudar, sabe que siempre estaré ahí. Una feliz noche para todos y encantado de haber estado con ustedes nuevamente. Nos veremos más adelante con otros modelos que vamos a trabajar. Profe, una pregunta. ¿Nos podría compartir el archivo que nos dijo ahorita de los test? De la forma deportiva. Sí, Sí, señor. gracias, profe. Con gusto. En un momentico se los comparto. Listo, profe, gracias. Pero entonces hagamos una cosa, le propongo mejor algo. En la siguiente sesión que tengan conmigo, me acuerdan y yo se los explico, porque es que mandárselo así de pronto, de pronto no es que no lo pueda comprender, pero me gustaría más explicarles para que lo puedan utilizar en sus contextos reales. ¿Le parece? Vale, profe, listo, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, muchachos, una feliz noche para todos, que estén muy bien.
Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos, gracias. Muchas gracias.